Bueno, primero que todo, muchas gracias al Club, a Adriana, por la invitación. Tenemos poquito rato, así que vamos a tratar de hacer una conversación bien entretenida. Tenemos un panel, como pueden ver, con 4 mujeres líderes, primer panel de solo mujeres, así que muy contenta de acompañarlas. Y en este caso vamos a abordar varias consultas, varias preguntas, pero principalmente enfocados en cómo, o qué significa más bien, innovar con impacto real. Más allá tal vez del impacto económico, que es el que principalmente uno piensa o espera, sino además otro tipo de impacto. Y precisamente desde el background de cada una de ellas, esta diferencia, digamos, de cómo lo pueden considerar o medir. Así que para partir, tenemos una pregunta general para que ojalá las 4 puedan conversar, digamos, y comentarnos sus perspectivas. Y sería, ¿qué significa para ustedes innovar con impacto real en los distintos sectores productivos? Quien quiera comenzar, no hay problema. ¿Ustedes? ¿Allá? Y luego ya. Sí, como ya, yo parto. Para mí tiene que ver con cómo realmente traspasamos el valor de lo que creamos. Yo creo que si desarrollamos una buena tecnología, si encontramos que logramos validar algo en un laboratorio, un prototipo, pero no somos capaces de llevarlo al mercado, al usuario, a la gente, desde el tipo de impacto que estemos pensando, porque puede ser, no sé, impacto ambiental, financiero, social. Si no lo traspasamos a la gente, si no lo llevamos fuera del laboratorio, fuera del espacio donde se está desarrollando esa tecnología, yo creo que no, es imposible que tenga impacto. Entonces, ahí se hace muy importante el poder fomentar la transferencia de esta tecnología y la creación de compañías. Yo creo que ese es como un punto crítico para poder traspasar ese impacto y después medirlo también, que es como la segunda parte, porque si no medimos lo que estamos haciendo, en el fondo no podemos demostrarlo de ninguna manera. Así que eso. ¿Voy yo? Sí, ya. Yo para sumar a lo que dice la Fran, creo que también como la industria en Chile están como en distintos estadios, yo creo, de innovación. Hay algunas que están como buscando quizás más innovación, quizás más de frontera, para crear nuevos modelos de negocio. Hay algunos que están más como quizás en cómo innovan lo que ya tienen, y hay otros que están todavía pegados y que está bien, como en la quizás eficiencia o cómo innovar sobre cosas que ya tienen. Entonces ahí yo creo que es súper interesante que la innovación también la entendamos como, o sea, la entendamos desde la estrategia como si voy a querer mejorar lo que ya tengo, si voy a querer crear, la veo la innovación como una nueva fuente de ingreso, o estoy quizás pensando en una innovación mucho más disruptiva que quizás, si soy una empresa que vende autos, quizás no vender autos y irme a otra industria. Entonces yo creo que también eso es una pregunta válida que hoy día las compañías están haciendo, y con esa pregunta clara, después dónde ir a buscar la innovación, creo que ya ahí ya entramos en otra área, pero eso para sumar a la conversa. Sí, muchas gracias. Adelante, Perdón. Sí. Oye, ¿sabes que me hiciste conectarme con algo que hace muchos años atrás me dijo una persona? Porque yo realmente creo que la innovación por esencia, cuando es de verdad innovación, es con impacto, si no, no es innovación. Y una persona hace muchos años atrás me dijo una frase que a mí me encantó, me dijo: la innovación ocurre cuando tú eres capaz de transformar la vida de mucha gente. O sea, y eso lo conecto con un concepto que a mí me encanta, que tiene que ver con todos estos temas de los ecosistemas abiertos, que es, no sé si lo han escuchado, que se habla mucho del propósito transformacional masivo, ¿no? Entonces, como tú lo que estás construyendo va a cambiar la vida de muchas personas, ahí es cuando realmente ocurre la innovación para mí. Por lo tanto, por definición, es con impacto, y en particular cuando estamos hablando de aquellas innovaciones que están más vinculadas con la ciencia, ¿no? Yo creo que el José Miguel Benavente, que es el VP de Corfo, tiene una frase que la otra vez le dijo a un montón de científicos que estaban empujando a un montón de empresas de base científica y tecnológica, me encantó. Cuando las invenciones que la ciencia está haciendo, hay alguien que está dispuesto a pagar por ellas, ahí realmente hubo innovación. Si no, es una pura invención. Entonces yo creo que al final, con esto un poco con lo que ustedes han dicho, esto ocurre cuando hay impacto, por lo tanto eso es clave. Tienen que haber personas que se vean beneficiadas por las cosas que estamos haciendo, y yo creo que salen, por eso que a mí en general a veces en ciertos ámbitos o en ciertos foros no me gusta hablar tanto de la palabra innovación en sí, sino que del tipo de cambios transformacionales que tú estás haciendo en las industrias, y que al final detrás de eso tiene beneficio para muchas personas. Perfecto, muchas gracias. Sí, vean el capítulo primero de mi podcast.
El primero es sobre emprendimiento consciente y justo tiene que ver con este tema de impacto. Lo hice todo con inteligencia, una conversación con Grok, que es la inteligencia artificial de X o Twitter. El tema del capitalismo consciente, que también ahora va evolucionando a economía consciente, habla de 4 cosas. Primero, el propósito, la redefinición de propósito, la orientación desde el liderazgo y obviamente el desarrollo del liderazgo consciente, y el otro es la cultura, a donde justo requieres, y ese es el tema de transformación que necesitamos tanto de las empresas grandes pero también de las startups. Y es complejo para un startup empezar si no tiene un liderazgo consciente. Entonces hay que empezar desde la redefinición del propósito de las propias startups y justo también al final pues es la medición. Pero hablar de capitalismo consciente, economía consciente, que luego son el triple impacto, pues tiene que ver desde ser más inclusivos, la integración de mujeres en sus temas de liderazgo, en los temas de decisión, el propósito más allá de las utilidades, sino también de cómo puedes impactar desde la parte ambiental mejor al planeta, que las tomas de decisiones tengan que ver más con este tipo de indicadores. Y este scorecard de medición no es fácil, o sea, para las empresas está siendo complicado, imagínate para las startups. Entonces, ahorita nosotros estamos, ya como tratando como de integrar en las nuevas startups que les puse yo, más indicadores de impacto, apoyados con el Centro de Empresas Conscientes del TEC, porque ahí sí yo no soy la experta, pero sí es rodearnos de los expertos a que nos ayuden a transitar hacia esa nueva forma de hacer negocios, y hay más fondos. Si ven ahí en el podcast, cerca del 20% de los fondos de inversión actuales se están yendo a emprendimientos de impacto o emprendimientos que tienen que ver conscientes. Perfecto, muchas gracias. Justo siguiendo esa misma línea y para preguntarle a Soledad, pensando también en el triple impacto que mencionaba Patti, ¿cómo desde la banca pública se puede incentivar esta innovación con propósito? Que no solamente, digamos, se acerquen al banco a pedir para generar más ingresos o para generar más cajas, sino pensando en esta segunda vuelta de cómo generan este impacto ya más social, digamos, sostenible. Yo creo que desde la industria financiera, mira, en estos foros una conversación muy recurrente en los foros financieros, porque hace rato que se viene hablando en todos los espacios internacionales donde se discuten de los temas con impacto, de la importancia que tiene el sector financiero en empujar que esos cambios ocurran, porque finalmente nosotros somos donde los que tenemos, por así decirlo, las lucas, y donde tú pongas las lucas para donde tú las lleves, es en el fondo vas creando, ¿no?, direccionamiento, vas orientando a las personas que están haciendo los negocios para decir dónde queremos invertir hoy día más y dónde menos, ¿no? En el caso de los bancos, los temas verdes, por ejemplo, son súper relevantes. Están también los temas sociales, pero yo diría sobre todo el tema medioambiental hoy día, muy importante, porque en el caso de una institución financiera, el otro día tuvimos la posibilidad, sé que vieron Startup Lab, que lo contó la Fran, de juntarnos con un grupo grande de empresas de corporativos. Y yo les comentaba a ellos que para los bancos la huella de carbono o ser carbono neutral por la operación del banco es así. El 99% tiene que ver con los clientes que uno tiene y que uno financió. Y por cada crédito que uno dio a esos clientes, dependiendo de cómo ellos hacen su gestión ambiental, es la huella que tienes tú. Entonces, al final tú tienes toda la intención de empujar eso. Particularmente hoy día lo que estamos haciendo en Banco Estado, que tenemos un programa súper grande que se llama Impacto Verde, que tiene una línea que es para las grandes corporaciones. Con las grandes corporaciones trabajamos con financiamiento para las inversiones que están haciendo en eficiencia hídrica, en eficiencia energética, ¿no?, en electromovilidad y en los planes de descarbonización que ellas mismas tienen, ¿no? Hemos hecho proyectos ahí súper bonitos, como a esta altura con 2 financiamientos grandes hemos financiado cerca de 2.000 buses eléctricos que son los que transitan acá en Santiago, para que ustedes sepan que su banco público participaba en el financiamiento de 2.000 de esos buses que están hoy día circulando en la región metropolitana. Estamos trabajando con empresas, hicimos el otro día un financiamiento súper lindo con una gran compañía que tiene un plan de descarbonización súper ambicioso, y esto se llama los créditos ESG, que son créditos grandes de largo plazo y que van bajando los spreads en la medida que tú vas cumpliendo tus objetivos
de ESG, ¿no? Y por otro lado, estamos trabajando con otro programa, o sea, te podría contar millones de cosas más, porque este tema me encanta. Sí. Con otro programa bueno, esto que les estoy diciendo acá, lo que está financiando son las innovaciones que las grandes compañías están haciendo, ¿no? Porque son innovaciones las que están haciendo para producir, entre comillas, más limpio, ¿no? Están también las desaladoras como una de las cosas importantes que está ocurriendo hoy día en la industria de la minería. Y por otro lado está todo el empuje también al mundo de las MIPYME, donde tenemos un programa que se llama Impacto Verde MIPYME, que hace lo mismo, ¿no? Ahora, acá lo que hacemos va más de atrás, pues son empresas más chiquititas que tienen menos espalda financiera, y en el fondo lo que estamos haciendo ahí es reunir a una cantidad de socios que tienen soluciones para electromovilidad, eficiencia energética o energías renovables no convencionales, para que las empresas más pequeñas puedan empezar a incorporar también este tipo de elementos técnicos en sus procesos de producción. Entonces, al final, uno se da cuenta que desde el mundo financiero, y particularmente de lo que nos toca a nosotros como banca pública, tenemos una herramienta gigante para impulsar que las empresas grandes, ¿no?, innoven para tener impacto, ¿no?, en su gestión. Y me encanta además ver lo que está pasando en el mundo empresarial. Ustedes no se mueren, o sea, uno ve en el diario las puras empresas que hacen las cosas mal, pero nosotros en el otro lado vemos la cantidad de empresas que están haciendo cosas increíbles, ¿sí? Y por otro lado, todo el mundo de las pequeñas, medianas compañías que tienen poca espalda para hacer esas cosas, no tienen mucha red para hacerlo, y ahí está el rol de la banca pública, conectándolos con quienes son los expertos, pero también financiando sus proyectos que vienen con esta asistencia de cada uno de estos socios estratégicos que tenemos en el programa Impacto Verde MIPYME. Perfecto, muchas gracias. Ahí tomaron apunte, me imagino. Hay muchísimas opciones, en este caso en Banco Estado. Y bueno, volviendo un poco al tema de las tecnologías más limpias o más verdes, pregunta para Florencia, en este caso desde la experiencia de Climatech. ¿Qué han visto ustedes que sirve, digamos, o como aprendizaje para que las empresas adopten soluciones ambientales y que no lo vean como un costo? A ver, yo creo que esa pregunta está como todavía como en construcción. Yo creo que hoy día para muchas hacer esa transición no es tan fácil. Como bien decía la Sole, las empresas grandes, algunas tienen la espalda justamente para hacer esas transiciones e invertir y gozan como de poder mirar un horizonte de largo plazo. Pero yo creo que justamente para el alcance 3 y para los proveedores de esas grandes industrias, hacer la transición hoy día, lamentablemente, para muchas todavía es una pelea del costo. Porque hoy día no, ya sea por un tema de que o falta de información o falta de financiamiento, o algunas también que hoy día ven demasiado como la sostenibilidad solo como un tema ambiental o regulaciones que me voy a tener que hacer cargo, no lo ven como competitividad o como eficiencia. Entonces creo que ese cambio de mirada cuesta, aparte sobre todo, por ejemplo, si yo soy una empresa que tiene que instalar, no sé, un filtro que me cuesta 15 palos para limpiar mis riles, obviamente, y yo vendo, no sé, 5 millones al mes, hacer esa inversión es demasiado cara. Entonces, ¿cómo justamente ahí, y lo toco con lo que dice la Sole, cómo se van creando esos instrumentos financieros a través de subsidios para que esa empresa al final quizás pueda financiar ese biofiltro con un leasing y no con un desembolso de plata, que 15 palos, ¿de dónde los voy a sacar? En cambio, quizás un leasing sí puede hacer que yo a través de cuotas mensuales más bajas pueda quizás adquirir ese bien, pueda descarbonizar mi emprendimiento y servirle al día de mañana para que Conchitoro me contrate porque soy un proveedor más sostenible. Entonces, esa triangulación no es tan sencilla. Sé que la Sole lo está impulsando, sé que hay otros... Mándamelo a todos para allá nomás. Ya, yo tengo perfecto. muy buenos leasing para eso. Sí. Así que ese tipo de producto tenemos que justamente innovar ahí, porque como dice la Sole, el banco no tiene chimeneas, pero justamente está con la misión de descarbonizar su cartera y ojalá que lo empecemos a lograr, porque emprendimientos hay, solamente que tenemos que crear los mecanismos financieros para que eso se pueda financiar. Eso. Sí, perfecto. Y Francisca, desde el mundo startup, ¿cómo lo ves tú? Pensando en lo mismo, ¿cómo las startups podrían abordar este desafío? Sí, yo creo que las startups tienen otras dificultades, como
lo que hablábamos antes, el riesgo, que en realidad están levantando lucas quizás para existir, más que para preocuparse de estas otras cosas. Pero yo creo que hoy día las startups se crean con esta mentalidad. Yo creo que esa es la gran diferencia respecto a estas compañías, que estas compañías tienen que cambiar, tienen que invertir para cambiar. Las startups del día de hoy, de los últimos, yo creo, 10 años, nacen con esta convicción y nacen alineados a esto. Entonces, yo creo que al final las startups son como una herramienta para las grandes empresas, para la banca, para poder empezar desde cero apoyando a compañías que tengan esta visión y que siempre van a tener como parte de sus metas y de sus compromisos, de su propósito, todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Entonces, siento que ahí las startups pueden tener una ventaja, que es como fácil de adquirir porque es más barato, es más rápido, hay menos burocracia, es como, tiene hartos beneficios. Y nosotros, por lo menos desde lo que estamos haciendo, tenemos también esa visión. O sea, todas las startups que nosotros vamos a apoyar tienen que tener soluciones que aborden todo lo que tiene que ver con cambio climático. Así que es una visión compartida. Sí, de todas maneras. Y bueno, y para Patti, la visión de América Latina, o digamos el ejemplo, la experiencia de México, ¿cómo ha sido en este punto? Sí, justo te comentaba, les comentaba al inicio de mi presentación, cuando estuve en Alianza Pacífico, el tema de la medición de impacto. Nosotros hicimos una alianza con la Green Chamber o la Cámara de Comercio Verde para poder, y ahí es donde aprendí que existe un tema que se llama el Sustainability Mindset o el Mindset de la sostenibilidad. Y eso es algo que creo y coincido que las startups a lo mejor ya traen más ese mindset, quizás las empresas no, pero también hay ciertos emprendedores que no traen ese mindset. Entonces, mucho del rol de las universidades es crear estos programas a donde, si bien a lo mejor ahorita es difícil para una startup medirlos, no quiere decir que no lo puedan interiorizar, ir haciéndolo e irlo midiendo con el tiempo, porque cada vez más estas startups se van a vincular con empresas que ya les piden esos indicadores de impacto, donde también acotar que pues un indicador de impacto no solo es la parte sostenible o verde, también es la parte de inclusión, también hay otros temas de impacto que tienen que ser también medibles. Entonces, tratando de responder acá a tu pregunta, que es lo que no lo pudimos lograr, pero vemos que sí que seguimos en la lucha, el cómo poder crear estos programas de educación, capacitación de triple impacto hacia las startups para que luego puedan ser medibles. Y en eso estamos, ahorita estamos implementando como que el piloto, y si nos funciona, pues ver cómo lo transferimos y lo hacemos, expandimos más hacia Latinoamérica. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y para cerrar este bloque de al menos de temática sostenible y luego pasar a otra cosa un poquito más interesante desde el punto de vista de las mujeres al menos, en este caso, para cerrar la misma pregunta para todas, ¿cuál creen ustedes que debiese ser el nuevo rol que las empresas o desarrolladores tomen para adoptar estas tecnologías, digamos, desde ese punto de vista? Si más bien pensando solamente en estos, digamos, puntos extra que tienen para los clientes, tal vez como más verdes, u otro, digamos, otro rol. ¿Cómo lo podrían imaginar? Quien quiera partir aquí, más general. ¿Cuál debiese ser el nuevo rol de los desarrolladores y empresas en esta adopción tecnológica con sentido, con triple impacto? A mí lo que se me ocurre nomás, así como rápido, porque la pregunta tiene como distintas, se puede abordar de distintos lados, pero uno, yo creo que las grandes empresas hoy día no tienen mucha opción. Yo siento que más que un rol, es como tienen que funcionar de hoy día en adelante, y como un poco la información que mostraste tú, Flo, en la mañana, que es como, o sea, si no lo hacen, no van a tener espacio. Los proveedores, lo mismo que hablábamos, el alcance 3, o sea, todos los proveedores hoy día tienen que cambiar, las grandes empresas también, y hoy día puede ser voluntarismo o presión social, responsabilidad social empresarial, no tengo idea, pongámosle el nombre que queramos, pero ya después va a ser un must. Tienen que hacerlo, tienen que incorporarlo, y lamentablemente van a tener que encontrar la manera de financiarlo, lamentablemente para ellos, pero para todos nosotros sin duda es un tremendo beneficio. Eso como que sí. Yo para seguir la línea tuya, Fran, yo en verdad lo que veo y lo que hemos visto harto, porque acá hay que dividir el mundo, o sea, tú tienes el mundo de las empresas grandes, los corporativos, ¿no? Y tienes el mundo de las pymes, ¿no? Y de los emprendimientos que se mueven de otra manera.
En lo grande de los corporativos, nosotros, esta es una conversación interna, la voy a compartir. Yo decía, no me importa, yo voy a ir a financiar al que me da lo mismo si lo hace por convicción o por obligación, porque en ninguna industria ha sido por regulación. Pero vamos a premiar con buenas tasas de financiamiento a aquellos que están invirtiendo y tomando la iniciativa en temas de sostenibilidad en general. Hoy día la medioambiental es la que más pesa, ¿no? Y para cierta industria es una combinación de medioambiental con social. Las industrias que tienen, que disrumpen en forma importante los territorios, tienen todo un componente de gestión social que hacer también para que les vaya bien. Y para mi buena sorpresa, y a mí me sorprendió gratamente, ver que la mayoría de las empresas grandes que trabajan con nosotros es por convicción. O sea, hay un tema de mercado, sin duda, pero tú ves cómo han reformulado sus propósitos, tú hablas con los gerentes generales, o sea, hay un cromosoma que se ha ido metiendo en el ADN empresarial, ¿no? Que uno se da cuenta que hay una buena parte hoy día de las grandes compañías en Chile que es verdad que sus industrias están siendo más reguladas, pero donde ya hay un mindset un poco distinto que les las dirige. Exacto. Y hay bastante más convicción. Y en el caso de las pymes, yo creo que es más fácil crear el mindset ahí. El problema es que los acompañemos, yo tampoco yo he trabajado toda mi vida con emprendedores y pymes, pero no lo idealizo, no porque sean emprendedores y pymes son buenas personas y blancas palomas por definición, ¿no? Pero creo que hay más posibilidades ahí. El tema es que tenemos que acompañarlos con todo un ecosistema que vaya apoyando aquello que ellos no tienen, y que en general lo que no tienen es recursos. A veces no solo lucas para invertir, dinero para invertir, es red, ¿no? Es acceso a mercados. Entonces, en la medida que tú, acceso a mercado, en la medida que tú vas generando eso, yo creo que vas empujando a que ellos se den cuenta del rol que tienen, ¿no? Para empujar estos cambios. Y una cosa bien bonita que pasa en Chile, que ese ecosistema hoy día no solo debe ser público y privado, pensando en el privado a los emprendedores y en el público todo el resto del público. Cuando uno habla público y privado, yo lo veo porque de hecho estamos haciendo proyectos muy bonitos que van en la línea de la sustentabilidad de grandes empresas que están apoyando a sus proveedores para que hagan cambios en la producción, porque necesitan para sus mediciones huellas, como dijo usted, en la cadena completa, que en la cadena completa esas cosas vayan ocurriendo. Entonces, hay roles, pero yo creo que tienen que ocurrir en manera articulada para que en verdad tengan el impacto que estamos esperando. Perfecto. No sé si, Pati, ¿quieres añadir algo, Florencia? Yo suscribo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, y para cerrar la reflexión final, un poco pensando en ya temas más bien de género, ¿cómo incorporamos con mayor fuerza el enfoque de género en nuestros procesos de transferencia tecnológica e innovación? Y si es que consideran que falta algún cambio más sistémico o si ya estamos avanzando en ello, ¿qué opinan al respecto? Desde sus distintas veredas, digamos. Al menos a mí lo que me ha tocado ver es que, bueno, en esto yo creo que el Ministerio de Ciencia ha tratado como de generar como cierto, como aglutinar a estas mujeres. Hoy día hay como una mesa que Género Tech, que está como juntando como entre biotecnología, fundadoras de empresas como Climatech, como un poco para entender, porque estas industrias, como decía la Fran, basadas en la ciencia más en la innovación, tienen como brechas transversales que a lo mismo sería hombre o mujer, ¿ya? Que son como más de ecosistema. Pero si nos enfocamos más como en las mujeres, a mí algo que me ha costado normalmente desde el gremio es que las mujeres muchas veces te dicen que no a querer participar o a querer vincularse, o sea, porque muchas veces como que me dice, pero es que, Flo, ¿en qué minuto? O sea, ya soy emprendedora, además tengo los niños en la casa, o sea, ¿en qué minuto además me voy a ir a juntar o compartir aprendizaje? Entonces como que ahí justamente es cuando yo más les digo como no, justamente ahí es donde más te tienes que acompañar. Entonces normalmente no están tan abiertas como los hombres a invertir muchas veces en ese networking, porque muchas veces por un tema de tiempo, entonces guardan energía muchas veces para otras cosas, y yo muchas veces las motivo a que hay una fuente de valor para que las otras cosas sean como más fácil. Pero también les cuesta mucho la conciliación trabajo-vida, creo que todavía sigue siendo para las mujeres al menos muy, muy, muy difícil. Complicado. Y a pesar, sorry, Fran, y a pesar de que son mejores pagadoras, igual les prestan menos plata y los fondos invierten menos en ellas. También es verdad, sí.
No, yo ahí tengo un punto de vista que igual es bien duro y algunos me han criticado, pero yo creo que también el querer nomás que las cosas pasen no es suficiente. Y yo creo en los sistemas de cuotas, en los incentivos, en los premios, como que muchas veces dicen cómo fomentamos realmente que haya más mujeres si no somos capaces de avanzar en regulación y ponernos como más en serio, como lo que pasó recién con la ley de mujeres en directorio. O sea, son cosas que son cambios que hay que hacer porque si no, no ocurren. Y ahí, por lo menos nosotros, como lo hemos pensado, vamos a tener cuotas, o sea, tenemos un sistema de cuotas para el proceso de selección. O sea, si me llegan 20 personas, hombre, mujer, se identifique con el género que se identifique, da lo mismo, y después vamos a ir avanzando en la lista y si elegimos a los 10 primeros, veremos cuántos son hombres, cuántos son mujeres y vamos a seguir avanzando en la lista y a veces algunos piensan, pero ¿cómo voy a elegir a la mujer si es más mala que el hombre y porque quedó en un ranking a lo mejor más bajo, ¿cierto? Cuando evaluaste solo la tecnología. Y no es que sea más mala, es igual de bueno, a lo mejor tiene una diferencia así en un puntaje, pero tienes que subirla, porque si no hacemos eso no va a ocurrir. Entonces, así lo hemos abordado nosotros y a lo largo de la Fundación Chile en realidad lo hemos hecho así. Y después también en becas, beneficios adicionales, plazos, es otra lógica. Entonces, si no nos metemos la mano al bolsillo, no cambiamos la regulación, no hacemos los incentivos correctos, no va a pasar. Y eso es como así lo estamos tratando de hacer nosotros. No, yo suscribo todo lo que dijiste, Fran. De hecho, estamos celebrando la ley de cuotas de los directorios porque yo lo creo fundamental. O sea, lo que ha ido pasando en Chile, si uno ve la experiencia en la universidad, es que es una experiencia que poco se cuenta en Chile, ¿eh? Se muestra cierto, sí. poco. Porque lo que empezó a pasar en las universidades, particularmente yo estudié ingeniería civil en la Chile, en Buchef, ¿no? Y esa fue una de las primeras escuelas que empezó a adoptar una política de ley de cuotas para incentivar que más mujeres. Cuando yo entré a la universidad, el 5% de los alumnos que entraron éramos mujeres. Hoy día están en el 30%. Pero eso no ocurrió porque un día las chicas querían ir en masas. No, fue a propósito de una política de una adopción de cómo ir privilegiando y reservando cupos para mujeres. También fue muy criticado en su minuto y hoy día están saliendo ingenieras capísimas que son súper famosas, súper capas, haciendo cosas súper increíbles en la universidad. Y hay varias, yo cuento la experiencia de mi escuela, pero hay varias universidades que han hecho ese tipo de movimientos para incentivar que las mujeres entren a carreras más de STEM, ¿no? Y tengan una mayor participación ahí. Ahora, yo creo que vamos por buen camino, porque si lo bueno es que las mujeres nos juntemos y no nos torpedemos entre nosotros, porque también de repente me da lata de que todas estas políticas también hay mujeres que las torpedean y no las quieren. Y yo en verdad creo que a esta altura uno no puede tapar el sol con un dedo y es imposible que estas cosas se aceleren si no es con ciertos incentivos hoy día desde la regulación. Sin duda. Fíjate, yo les decía de ese edificio, ¿se acuerdan del edificio donde estamos las 32 iniciativas? Ahí conocí a una mujer extraordinaria que no conocía yo, que dirige un programa que se llama Círculo de Mujeres, y yo estaba haciendo lo de Ella Emprende y somos del TEC, pero cada quien traíamos nuestro rollo y ahora lo que hacemos es que creamos una cosa que se llama Constelación de Mujeres Expeditioners. Somos una constelación porque cada quien brillamos, somos como estrellitas marineras, cada quien en su lugar, pero si nos juntamos somos una constelación completa. Lo que sucedió o lo que está sucediendo es que el ponernos a hablar, yo ahí descubrí que las mujeres, y lo descubrí en las pláticas y de ir a eventos así, es que el tema del propósito de impacto, las mujeres, es más fácil ser líderes, tenemos más claro a veces nuestro propósito y que el integrar a mujeres como líderes o CEOs en este tipo de empresas de triple impacto tiene muy buenos resultados. Pues yo creo que es por la naturaleza que somos también más mujeres orientadas a, no sé, empatía, ciertas características que nos hacen ser así. Entonces, un poco resumiendo el cómo lo vemos, pues es justo integrar desde políticas públicas, programas, capacitación, creo que sí mucho tiene que ver con eso y sumar, porque sí, a propósito, de hecho, una de las convocatorias que hice con UFRO, yo creo que es de las únicas convocatorias del TEC
que tienen el tema de género claro, y eso fue por una cosa mía, no porque alguien me la dijera, sino el por estar ahí a la hora de hacer el diseño de la convocatoria. Vamos a incentivar que mujeres sean las líderes de estos proyectos y se les vamos a dar unos puntitos extras para que se animen, porque a veces es un tema de miedo, un tema de cultura, un tema de que no las dejan. La verdad es que también a veces les cierran sus propios líderes las puertas a ser las líderes de estas iniciativas. Entonces hay que ayudar y eso es algo de que si nosotras estamos en estos puestos, nos toca Exacto. hacerlo, o sea, lo tenemos que hacer. Perfecto. Bueno, muchas gracias por este espacio de conversación. Estamos en el tiempo justo, así que les agradezco obviamente sus distintos puntos de vista y que sin duda ya para resumir, como bien decía Patti, es seguir empujándolo desde nuestros distintos roles y por supuesto aprovechar todas las instancias que nos entrega el ecosistema hoy en día, tanto a nivel nacional como internacional. Así que muchas gracias. Gracias.